6:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro primer invitado, desearle un venturoso 2023 y decirle qué representa esta campaña electoral que se inicia en el país para las elecciones seccionales, pero también una consulta popular importante que, como sostenemos, si bien estos cambios no van a arreglar los problemas más complejos, al menos van en la línea correcta. ¿Qué representa este proceso, doctor Henry Cucalón? Muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Democracia que nos está siguiendo. A la par de un proceso de elecciones seccionales que tiene que ver mucho con las problemáticas locales, con el interés inmediato de cada uno de los ciudadanos, de sus problemáticas diarias, nos hemos sido convocados a un proceso de referéndum, es decir, una consulta para cambiar la Constitución. Y yo sostengo que es un ejercicio válido, necesario. Considero yo que debe ser de carácter permanente, como en muchas partes del mundo, en que se aprovechan las elecciones seccionales o intermedias, como le llaman en muchos lados, para preguntarle al pueblo, en un ejercicio de democracia directa, sin intermediarios, cambios de ordenanzas, leyes y, ¿por qué no?, de la Constitución. Nos vemos abocados a un proceso de enmiendas, que es un proceso de cambios de menor envergadura, solicitados y controlados por la Corte, pero solicitados por el presidente de la República. Cambios de mucha mayor fundamentación, estructura, ya serían una reforma parcial que tienen otros niveles de aprobación, otros niveles de participación, como una reforma parcial, y al final de cuentas, si queremos ir a un nuevo texto constituyente, un nuevo texto constitucional, ir hacia una nueva asamblea. Con ese escenario que está planteado y que yo creo que debe ser apoyado, tenemos una pregunta que para mí es el núcleo de este ejercicio de participación directa y tiene que ver con algo que nos tiene que llamar a la unidad. ¿Qué mayor tema para la unidad que la seguridad? Y dentro del concepto de la seguridad que debe converger a las distintas fuerzas políticas y sociales y obviamente a los movimientos ciudadanos, se encuentra la figura que no ha tenido antecedentes en la Constitución ecuatoriana de la extradición. Hay que tener claro algo. La extradición por sí y ante sí no es que es la solución o la panacea, pero sí es una herramienta muy eficaz que, a la par de una serie de medidas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, es decir, la suma de acciones, visto es un concepto integral, obviamente va a servir en esta lucha que tiene el Estado y los ciudadanos contra el crimen organizado y el narcotráfico. Si algo debería conllevar a la unidad es estar alrededor de esto. En otros temas, como es propio de la democracia, podrá haber divergencias, deberá haber diferencias, son saludables, pero en esto, no solamente por el cambio normativo, sino, y usted que es un comunicador de muchos años, el mensaje es igual o más fuerte que el cambio de la norma. Tener un mensaje unificado del pueblo ecuatoriano para señalar al crimen organizado y saber que esta puede ser una de las herramientas, dicen los expertos, de carácter disuasiva para poder enfrentar con éxito este mal. Doctor Henry Cucalón, en el escenario, porque se abre la campaña y unos van a ser por el sí y otros por el no, se han inscrito para ello, en el escenario de ganar el sí, ¿cuál sería? Y en el escenario del no, porque al menos en la primera pregunta y en la de la reforma política, la extradición de quienes, de los ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. ¿Qué significado es el sí, que viabiliza la extradición, y el no? ¿Acaso el decir no significa decir esos ecuatorianos
que están vinculados al crimen organizado transnacional no sean extraditados? Yo lo veo, sí, como una oportunidad. Y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Como le estoy diciendo, no solamente por el cambio normativo, sino por enviar un poderoso mensaje de que el Ecuador está unido ante esta adversidad, que es el tema de la seguridad y una crisis sin precedentes que tiene que ver con el crimen organizado del narcotráfico. Recordemos también que en lo concerniente a la extradición, en todo lo que son delitos transnacionales, entre otros, también está el de la corrupción. Por si acaso, si uno ve en detenimiento el anexo, también encontrará que puede un ecuatoriano ser extraditado a otro país requerido, también bajo tratado internacional, convenio aprobado por las partes por asuntos de corrupción. En democracia uno puede optar. Si usted diría, bueno, ¿y por qué uno opta por el no? Es un tema que para mí debe concitar grandes alianzas, porque el enemigo es el crimen organizado. Es si uno cae en esos cálculos o en la politiquería de querer vincular la pregunta, que puede tener, reitero, sus críticas o no, como en todo proceso democrático, con quién convoca. ¿Ya? Yo no quisiera caer en ese simplismo, que es un error que se comete. Porque si uno cree que tiene que decir no porque no está de acuerdo o me cae mal quien convoca, en este caso el presidente o los presidentes que fueran, con eso no vamos a llegar absolutamente a ningún lado. Porque también entonces yo pudiera oponerme o estar a favor o qué posición, dependiendo de quienes están en la otra vereda, en la otra senda. Y creo que no hay que reducirlo a esa situación. No hay que caer en esos maniqueísmos que no construyen ciudadanía, que no construyen, no son un aporte. Ratifico, considero que es una oportunidad de cambio que debe ser aprovechada. Y me parece por demás, además de legal, legítimo que se englobe a través de un tema de seguridad ciudadana. El otro tema importante, doctor Henry Cucalón, tiene que ver con la reforma política. Si bien esto no abarca lo que uno podría aspirar, pero por lo menos, ¿qué representa aquel planteamiento de reducir el número de asambleístas, de ser más exigente con los movimientos políticos que proliferan en el país? ¿Qué significado tiene esta reforma política? En la primera pregunta hay fondo y forma. En el fondo, lo que más le debe preocupar a los ecuatorianos, y esto sin distingo ideológico, es la calidad de la representación política, venida absolutamente a menos en todos los parajes ideológicos y partidistas, sin excepción alguna. ¿Por qué? Porque el ciudadano necesita ver que sus propuestas, sus ideas, sus luchas, sus causas están bien canalizadas y representadas en el diputado, en el asambleísta, en el legislador, a final de cuentas. Y eso no ha pasado y hay una gran decepción colectiva. Para mí ese sería el núcleo y eso tiene que ver con algunas reformas legales, pero fundamentalmente de carácter cultural y de parte orgánica de los partidos políticos y quienes hacen el liderazgo. Yo he venido sosteniendo que un proceso válido sería ejercitar algo que ya está en la norma, que es la democracia interna, pero democracia interna real, no de opereta. Ahora bien, se plantea un tema que, sin perjuicio que el contenido, que no es un cambio muy profundo, sirve, entre otras cosas, recordemos que como el nuevo censo, la cantidad de legisladores deberían aumentar a más de 150, bajo los cánones que tiene la actual Constitución. Sin perjuicio que podría constituir mayor gasto público y un gasto innecesario al final de cuentas, esta propuesta que es tanto para limitar y quién diría para retroceder, o sea, tener menos asambleístas, puede ser visto como la gente como una forma de castigo. En el fondo, el tema no pasa por la cantidad, tomando en cuenta que nosotros solo tenemos una sola cámara. No tenemos Senado, no tenemos dos cámaras, no tenemos dos órganos legislativos. Si esto sirve para
forzar, en el buen sentido de la palabra, de que esos representantes que van a ser menos, pero que ojalá no afecte la representatividad de cada provincia, de cada conglomerado humano, de cada conglomerado ciudadano, para que de una u otra manera puedan elegir a las internas mejor a quienes los van a representar, que no haya bulto en el buen sentido de la palabra, e impedir que de 137 se siga aumentando indiscriminadamente como está la actual norma. Pero para mí más importante es la otra pregunta. Esa sí es un golpe directo a la politiquería, porque todas esas afiliaciones fraudulentas en la práctica que han tenido los partidos políticos y los movimientos, y no solamente la afiliación, sino cómo mantienen el listado de afiliados adherentes, va a ser por ley, por constitución, depurado, debidamente controlado. Va a ser una camisa de fuerza para la dirigencia política, para tener militantes y adherentes activos, no simples espectadores que están a las órdenes de los caudillos de turno. Ojalá ese cambio, que estoy seguro va a ser apoyado por el pueblo ecuatoriano, venga de la mano de un cambio conceptual y cultural de quienes hacen dirigencia política, porque usted podrá tener las mejores normas posibles. A lo largo de estos 43 años prácticamente de retorno a la democracia, hemos tenido algunos avances legislativos, pero lastimosamente la clase política no ha ido en la línea de esos avances jurídicos, esos avances constitucionales. Tiene que ir de la mano. Solo así se mejorará y se fortalecerá la democracia. El otro tema que se plantea en la consulta, doctor Henry Cucarón, tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, tan cuestionado desde su inicio con la Constitución de Montecristi del 2008. ¿Qué representa este cambio, doctor Cucarón? Este cambio, que tiene que ver con la limitación de funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente criticado de por sí desde su concepción, de supuestamente ciudadanos, cuando en la práctica son políticos disfrazados de ciudadanos y politiqueros, de ellos en la gran mayoría de casos, que toman las competencias y atribuciones que le competen históricamente, no solamente en Ecuador, sino en todas partes del mundo, a los órganos legislativos. Y donde con mañosería se quiso confundir los aciertos o errores que se pudo haber cometido en el ejercicio de esa competencia con un problema de conceptos. Eso tiene que pasar a ser la Asamblea. Ahora ustedes me dirán, porque ya me imagino por dónde va a haber la campaña, es que si el Consejo lo hace mal, la Asamblea lo hace peor. No, señores, primero no hay que confundir los conceptos jurídicos y de reforma del Estado, la parte orgánica, constitucional. Pero esto también tiene que obligar a que mejoremos también la calidad de la representación. Al tener mejores asambleístas, vamos a tener también mejor calidad en la representación, que sigue siendo por postulación ciudadana, sino que en este caso, por transparencia, va a la Asamblea Nacional, donde las distintas fuerzas políticas, que en la lógica deben ser la representación del pueblo, no de mezquinos intereses, debe llegar a acuerdos para poder designar al mejor calificado, o en el caso, como puede ser procurador de superintendentes, al mejor calificado de las ternas que remite el presidente de la República, como siempre ha sido y que inclusive es hasta el día de hoy. Creo asimismo que es una oportunidad de poner en orden esta institución, porque también conlleva el cambio de la forma de elección. Se ha intentado ya de varias maneras. Usted sabe, don Miguel, que yo en el fondo no estoy de acuerdo con la institución en sí. Sí estoy y estaré siempre de acuerdo con la participación ciudadana, que es transversal en un Estado de Derecho. La democracia es participación o no es democracia. Pero ya que no se puede por el momento ir por la vía de la eliminación, porque conlleva una reforma parcial, otro tipo de intervenciones, asambleas, referéndums al final, creo que podemos aprovechar para enviar un mensaje fuerte de cambio con el tema de la limitación de las facultades. En esta coyuntura, donde al mismo tiempo hay una papeleta
con los nombres de los consejeros, que en su gran mayoría, no todos, son representantes camuflados de los partidos políticos. Doctor Henry Cucalón, hay dos preguntas finales, la 7 y la 8, que dan cuenta de la preservación del agua y las compensaciones a la generación de servicios ambientales. ¿Qué representa esto en la consulta popular? Creo que este es un tema que debe motivar la mayor cantidad de consensos. También se puede hacer por política pública, pero se quiere aprovechar, ya que la Constitución ha sido tan reglamentaria, de hacer un cambio en la línea del fomento al medio ambiente. Y eso es importante. Esas son las causas que nos llevan a la convergencia, nos llevan a generar consensos mínimos, de tener ya algo establecido en esa materia. Espero que la politiquería no meta mano en la siguiente y podamos también aprobar esas preguntas. Para mí son preguntas que tienen que ver con causas, y las causas más importantes en la actualidad tienen que ver con la defensa y la preservación del medio ambiente. En el tema de las elecciones seccionales, ¿qué representan la renovación de los gobiernos autónomos descentralizados, en donde quizás haya en la pre-campaña habido propuestas que están fuera de tono respecto de los acuciantes problemas que tienen los ciudadanos en sus localidades, en sus provincias? ¿Cómo lograr ejercer un voto informado y responsable que permita exigir a los candidatos cómo van a enfrentar los problemas más acuciantes y con qué van a ejecutar esas propuestas, esas promesas en campos fundamentales y prioritarios, doctor Cucalón? La elección de autoridades seccionales es de lo más cercano que tiene la gente, porque sin perjuicio de que un presidente de la República y legisladores tienen un alto nivel de responsabilidad y de poder, de competencias, lo más directo a lo cotidiano, al ejercicio de ciudadanía, al interés de vivir en comunidad, al perjuicio o beneficio que puedas tener en tu barrio y en tu entorno, lo tienen los alcaldes, los tienen los consejos municipales, que son las asambleas locales, que son los órganos legislativos. Un concejal es el asambleísta de la ciudad por excelencia, que tiene que hacer normas de carácter general llamadas ordenanzas y fiscalizar a la administración. En todos los análisis que uno hace, a veces el grado de intervención directa que puede tener un concejal o un alcalde es mucho mayor que la intervención macro que pueda tener inclusive un presidente de la República. Por eso su importancia, por eso la envergadura de esta elección, por eso también el llamado a ejercer el voto con responsabilidad, esta arma tan poderosa que nos da la democracia, de poder designar a nuestros mandatarios con el voto que premia o que castiga. Como usted bien ha señalado, parte de la demagogia, parte de este populismo de zaguán es que por tratar de acaparar votos se dice lo que sea, se promete lo que sea, inclusive muchas cosas que no están en el ámbito de las competencias, de las atribuciones, de las facultades. Por eso yo quiero incidir y vincularlo al tema, por ejemplo, la pregunta 1. Es obvio que la competencia de seguridad es parte del gobierno central, pero también la ley y el sentido común nos lleva a determinar que debe existir una coordinación. Ahí viene el tema de las políticas públicas locales. ¿Cuál va a ser el enfoque que tengan los alcaldes y los consejos municipales para coordinar, para complementar un tema que debe sumar esfuerzos, no cálculos, sumar esfuerzos ante este enemigo sin precedentes que tiene el Ecuador, que es el crimen organizado y el narcotráfico? Eso es lo que tiene que ver en ese ejercicio de facultades, en ese ejercicio de atribuciones, actuando con seriedad, actuando con racionalidad, no con intereses mezquinos o con cálculos algunos. Así que hay alto nivel de trascendencia de cuáles van a ser los objetivos, sin perjuicio de las atribuciones regulares que tiene un cabildo, en la línea de la seguridad general, la seguridad integral. Por tanto, doctor Cucalón,
qué representa este 5 de febrero para el país en esos tres campos. Por un lado, las elecciones seccionales, por otro, la consulta popular que se ha planteado con 8 preguntas, y también la renovación del Consejo de Participación Ciudadana. Lo fundamental, que pese a las críticas y los agoreros que están en las esquinas, que vivimos un régimen democrático. Ir a elecciones, a que el pueblo libremente se manifieste a través del sufragio, es uno de los ejercicios más imperecederos que puede tener un régimen democrático. Eso es positivo, eso es bueno. Pese a algunos que quieren medrar del caos, los que viven pensando en medidas de hecho, en medidas de facto, en calentamiento de calles, en insubordinación, derrocamientos, etcétera, vamos a ir a un proceso eleccionario para renovar o para ratificar, si fuera el caso, a dignatarios de carácter local. Y al mismo tiempo, como he venido sosteniendo, ojalá que sea mucho más común, que sea permanente, ejercicio de democracia directa, donde el pueblo va a tener la oportunidad de hacer cambios a su constitución de la República, que debe ser más común de lo que la gente se imagina. Creo que eso es positivo. Si me permite, doctor Henry Cucalón, vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos con usted para seguir hablando de estos temas importantes al inicio precisamente de la campaña electoral de manera oficial, de acuerdo con el ordenamiento jurídico que rige al Ecuador. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Con el mismo esfuerzo que pones para cumplir tus metas, para cumplir tus sueños, para hacer realidad tus objetivos. Hoy el Ecuador te necesita. Es momento de capacitarte para ser miembro de una junta receptora del voto, porque la democracia está en tus manos. Tu participación aporta en la toma de grandes decisiones de todo un país en las urnas. Acude de manera obligatoria a las capacitaciones presenciales y refuerza tus conocimientos de forma virtual. Infórmate www.cne.gov.es. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales, CPCCS y Referéndum 2023. La democracia está en ti. Esta fue una cadena nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Reanudamos el diálogo con el doctor Henry Cucalón, jurista, ex asambleísta. Doctor Cucalón, ¿qué recomendaría usted frente a este gran desafío de este ejercicio cívico que debemos hacerlo el 5 de febrero en un hecho importante, no solo por las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados, sino también por estos temas importantes, no únicos, pero importantes, tanto en la consulta popular cuanto en el pronunciamiento de la reforma política y de los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Un voto razonado, un voto ejercido desde la racionalidad, no de la emoción de lo que quieren poner algunas personas, reitero yo, por cálculo alguno. Ese ejercicio que haga el pueblo ecuatoriano a través del voto debe verse como una oportunidad del cambio. Creo yo, y lo he venido diciendo, ratifico mi predisposición al voto afirmativo, fundamentalmente en la pregunta 1. Necesitamos esas herramientas, entre otras, porque no es la única, para poder, sin dilación alguna, enviar un mensaje fuerte del Ecuador está unido, no solamente un tema del gobierno, el Ecuador y sus ciudadanos está unido para enfrentar esta lacra del crimen organizado. Así que yo creo que hay que votar que sí, fundamentalmente en esa pregunta. Y a nivel de las elecciones seccionales, es también el momento de que con este ejercicio del voto, poder también tener la capacidad de incidir en los cambios de su ciudad, de su provincia. En este conglomerado de candidatos que muchos no saben ni lo que proponen, no saben cuáles son sus competencias. Creo yo que este es un momento, democráticamente hablando, de
rendir cuentas. Y eso se hace a través del soberano y se hace a través del voto. Doctor Cucalón, el decir no, al menos en la primera pregunta que usted nos ha descrito claramente sobre la extradición de ecuatorianos vinculados a los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, ¿no sería dar un espaldarazo el decir no? Un espaldarazo al crimen organizado que pretende seguir actuando en el Ecuador. Podría ser una de las lecturas por parte de los criminales, que es lo que no queremos. Porque no va a encontrar usted fácilmente a alguien que diga que no porque le quiere hacer el juego a ellos, sino que dicen no por decirle no al gobierno, a quien convoca. Insisto, si es una consulta, obviamente hay dos alternativas. Si alguien dijera, y yo respeto porque estamos en democracia, que tiene diferencias de carácter jurídicas, que tiene problemas en cuanto a la implementación de la pregunta y que se arma un debate, porque obviamente por eso se ponen alternativas, por eso no es una respuesta cerrada. Pero si se quiere caer en el maniqueísmo del todo o nada, del blanco y negro y del simplismo como doctrina política y que el no es por querer perjudicar al gobierno, que el no es por querer perjudicar a la persona que el día de hoy preside la nación, simplemente con eso ahí sí yo no estoy de acuerdo. Distinto fuera que hubiera un raciocinio pues al respecto y un debate jurídico, político de otro orden, no politiquero. En esa línea yo no estoy. Así como no hay que caer, alguna gente dice el sí por el sí. Tiene que haber una motivación. Mire, el cargo más importante que existe en una democracia no es el de los funcionarios, es el de ciudadano, porque no cualquiera es ciudadano. El que ejerce sus atribuciones, sus obligaciones, porque el ciudadano también tiene obligaciones, entre las cuales está votar, de forma responsable, escudriñando los temas que plantea el poder público, ese tiene la oportunidad, tiene la voluntad, tiene la capacidad de cambiar las cosas. Y yo estoy a favor de ese cambio. Por eso digo sí, y fundamentalmente a la pregunta 1. Igual en el tema de la reforma política, sin que llene todas las expectativas, pero que va en la línea correcta, doctor Cucalón. Es un mensaje. No quisiera decir que peor es nada. Y fundamentalmente la pregunta de los asambleístas. Tengo también la experiencia necesaria para hacerle la reflexión que le hice al inicio. Ese es un tema de forma. No va a cambiar el fondo del asunto, que es la forma en cómo llega a ser candidato esa persona y cómo ejerce, es decir, la calidad, cómo ejerce esa representación tanto de la provincia o de carácter nacional. Y eso es mucho de intangibilidad, ¿eh? Eso tiene que ver mucho con la convicción de la persona, sin perjuicio que no deja de ser un mensaje, tanto de reducción, tanto de ponerle límite, de no seguir generando más egresos porque va a subir a 150, es como un llamado de atención. Pero ojo, ese para mí es la pregunta que tiene más enganche, pero es la que sesudamente uno tiene que analizar de mejor manera, porque la fórmula no necesariamente va en la línea de mejorar el tema de la calidad de la representación. El tema no es solamente, hay una crítica válida, yo me sumo, no es solamente cuantitativa, sino cualitativa, ¿ya? Pero el mensaje es válido. Doctor Cucalón, ¿y cuánto puede contribuir los debates que establece la Constitución y la ley electoral en las elecciones seccionales? Por supuesto, muchísimo. Más allá que nunca debimos haberlo llegado a hacer por norma. Esa fue una de las últimas reformas que hicimos al Código de la Democracia. Tuvimos que forzar, tuvimos que obligar a algo que debe haber sido propio del sentido común, de la práctica democrática, que en el buen sentido de la palabra se puedan ver los choques de posiciones, el debatir las ideas, las propuestas de trabajo. Eso era lo lógico. Pero como no lo hacían por estrategias politiqueras de que el que va primero no debate, entre otras cosas, se tuvo que ponerlo como norma, como una exigibilidad al respecto del Código de la Democracia. Ahora se están cumpliendo. Ahora la crítica ya no es que exista el debate, sino los formatos, porque como van una galería de candidatos, tienen que hacerlo por partes. Se pierde un poco el principio de contradicción, que es válido en democracia, de contradecirse, de chocar, de ver cuáles son los antecedentes. Y ojalá, ya que usted me toca este
tema. Ojalá, y no se necesita reforma legal para aquello, ojalá cuando mejoremos el nivel de la vigencia de los partidos políticos, tiene que ver con una de las preguntas, las 5, si no me es ingrata, haya también debates a nivel de las elecciones primarias, porque los ciudadanos pueden ver siempre que gustosos una tendencia política general, un partido, por así decir, pero puede haber varios representantes dentro de ese partido político que tengan visiones, guardando un núcleo con mayores coincidencias que diferencias, una mejor manera de poder ser la voz de esos ciudadanos. Para eso son los debates, y usted lo ha visto en todas partes del mundo. La elección más complicada en Estados Unidos es ganar las nominaciones de los respectivos puestos, de legislador local, diputado, representante, senador o presidente, alcalde o gobernador. Lo más difícil es ganarse primero la confianza de tus propios seguidores, de tus propias bases, para después de ahí recién enfrentarte al opositor, al del otro partido político, por poner un ejemplo. Así que ojalá que esto no se vea simplemente como algo que hay que cumplir, porque si no la ley electoral lo sanciona, sino como una actitud democrática de poner las cartas sobre las mesas y demostrar con hechos, con confrontación de ideas, que mi propuesta es mejor que la del adversario. Bien, al doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, jurista, muchas gracias como siempre por atender a la revista de Opinión Democracia. Temas de interés a propósito de las elecciones del 5 de febrero y la concurrencia de los ecuatorianos a las urnas. Doctor Cucalón, muy amable. Gracias a ustedes como siempre, muy buenos días con todos. Muchas gracias. 7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos hacer una ligera pausa y tenemos previsto un diálogo con el ingeniero José Cabrera, vocal del CNE, a propósito del inicio de la campaña electoral. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio